¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, según el horario en que puedan ver este video. Nos encontramos nuevamente para dar continuidad al canal con una nueva entrega. Antes que todo voy a acordarme de lo que me recomienda mi hijo, que es el que termina subiendo los videos. No se olviden de suscribirse al canal, de darle clic a la campanita con la manito para arriba o para abajo, no importa, pero sí a la campana para que reciban las notificaciones de los nuevos videos. Nos ayuda a tener un mayor control de la asistencia al canal, que no es enorme y tampoco tenemos interés de amontonar suscriptores y personas que vean el video con la intención de monetizarlo, ni mucho menos, porque no tenemos esa intención por ahora. Trabajamos para comer, así que no necesitamos de transformarnos en youtubers al respecto, pero sí es bueno porque hay varias vías a través de las cuales ven el video. ¿M? Y cuando lo ven por fuera de YouTube, eso no se contabiliza. Entonces, si los que entran por YouTube a ver el video le dan clic a la campanita, se suscriben, tiene mayor, digamos, lo posiciona mejor a los videos YouTube y entonces no se los van a perder, por lo menos los que levantemos a futuro. ¿Okay? Otra recomendación que quiero hacer, otro comentario que les quiero hacer. Ustedes sabían que se estaba publicando el libro de El Batuque, o El origen del Batuque, mejor dicho, con ese nombre va a salir. El libro está publicado, ¿no?, por vía internet. ¿Qué sucede? Sucede que la plataforma que más difusión da a los materiales bibliográficos es Amazon. Amazon, para subir un libro, requiere de que lo procesemos a través de un procesador de texto que es de ellos exclusivamente y que le da formato para que pueda ser comprado en la tienda de Amazon y leído a través de los ebooks o tablets específicas para leer libros magnéticos. Yo el libro lo escribí con el diseño de un libro, es decir, colocando letras en otro color que no es el negro cuando quiero resaltar cosas, insertando mapas y explicándolos, fotos alusorias al tema que estoy desarrollando en determinados capítulos de la obra. Y cuando todo esto entra en el Kindle de Amazon, hace un verdadero desastre y queda un libro horrendo porque los que tienen costumbre de leer en tablets o en ebooks libros magnéticos se van a dar cuenta que tiene cero formato. La verdad, el libro tiene casi 400 hojas. Y no son 400 hojas con letras así grandotas y separadas. Son 400 hojas a un tipo de letra de Arial 11, o sea, una letra chica. Entonces, la verdad que todo ese mamotreto entre en un ebook y alguien tenga la osadía de comprarlo y masticarse 400 hojas sin tener ni siquiera un diseño ameno, la verdad, a mí, yo personalmente no lo compraría, ¿qué quiere que le diga? Pero como es la tienda más popular para venta de libros magnéticos, yo lo voy a subir a Amazon porque hay gente que me lo ha pedido de otros países, gente que ve este video y gente que yo conozco en otros países que seguramente lo van a adquirir y la vía de Amazon es la más práctica, ¿sí? Pues las otras plataformas para subir libros magnéticos son un horror. Lo más sencillo es Amazon, pero así como es de sencillo, de horrible el resultado final. Entonces, ¿qué hice? Nosotros acá en el ILE, debido a que además lo usamos, digamos, para nuestros trabajos profesionales, tanto uno de mis hijos como yo, tenemos un servidor que es propiedad del ILE, ¿sí? Un servidor de internet. Para no tener problemas, lo hemos subido en una fase de driver, ¿no?, al libro, tal cual yo lo escribí y lo parí.
con sus colores, con su formato, sus números de hoja, el índice, todo. Entonces, el que lo quiera adquirir al libro, ¿m? El mecanismo es fácil. Abajo del video está toda la descripción del video, donde yo digo quién soy, mi linaje, ¿sí? Y abajo dice libros editados y está el origen del batuque. Ahí está el precio. El precio está en dólares porque es el precio en dólares que va a figurar también en Amazon para unificarlo, ¿sí? Hoy en la Argentina la verdad que el dólar está por las nubes y el precio es caro. Yo no voy a decir que sea un precio barato, pero es una obra que es una obra de recopilación y de investigación. No es un libro de santería de 5 o 6 hojitas. Entonces no puede salir 2 centavos. Ese es el precio, digamos, que por la plataforma Amazon le dimos al libro y va a quedar para cualquiera de las ediciones. El tema es que el que no está acostumbrado a leer en ebook esos mamotretos que vende Amazon, a lo mejor le es más fácil comprarlo, convierten los $20 que es el precio del libro a el valor del dólar y lo pagan por mercado Pago o por transferencia bancaria. Yo les doy las indicaciones. O sea, la idea es la siguiente: el que está interesado en comprar el material se conecta por el número de WhatsApp que también está ahí. No me manden llamadas telefónicas porque no atiendo llamadas telefónicas por WhatsApp. Es un teléfono para WhatsApp. Me mandan un WhatsApp, me dicen soy fulano de tal o fulana de tal, estoy interesado en comprar el libro. Entonces yo les paso el dato para que ustedes hagan la transferencia del valor del libro y les pido que me manden el email que tienen ustedes en uso, ¿no? Entonces, con ese email yo los doy de alta en el servidor y ustedes pueden acceder al driver del servidor. Ese servidor va a vivir más allá de mi vida, o sea, no hay riesgo de que se caiga y no hay riesgo de que se pierda la información. O sea, la persona que ingresa al driver va a tener acceso toda su vida. Es personal, o sea, no es que lo pueden comprar entre 20 y lo pueden ver entre 20. Lo pueden ver entre 20, pero sobre la autorización del que lo compró, ¿sí? No es que lo van a poder bajar a la computadora, imprimirlo, pasárselo a otras personas. El libro es la venta del libro en el driver del templo es igual que comprado por Amazon. Cuando compran el derecho de leer un ebook por Amazon, tienen el derecho a la persona que lo compró, no lo puede transferir a otro. Bueno, con este libro, con esta otra mecánica pasa exactamente lo mismo, solo que en cambio de ver un libro todo escrito de letras negras sobre hoja blanca con unos títulos que son horrendos, como va a salir en la versión ebook de Amazon, van a tener un libro más agradable porque inclusive cuando yo cuento los ítems o cuando hago referencias a cosas importantes, coloco otro color de letra para que la vista no se canse, hay fotos, hay explicación de mapas. Un poco la tardanza para levantar el libro a Amazon es ese, que yo en una determinada hoja coloco un mapa con indicaciones de dónde, por ejemplo, estaban los territorios ancestrales y explico algo sobre eso y resulta ser que como el procesador de Amazon no coloca el mapa en su lugar, el mapa aparece por allá y la descripción por allá es un desastre, de que hay que redefinir el libro y seguramente voy a sacar todas las fotos y todos los mapas del proceso de Amazon porque no, si no, no vamos a darle forma de algo que se pueda subir a la plataforma. Y en el mientras tanto, como la divulgación es a través del canal, el que quiera en cualquier momento, aunque sea dentro de 10 años, me pide que quiere adquirir el libro, yo le paso el link y va a tener acceso y lo va a poder leer él, su hijo, su nieto y su bisnieto, porque el servidor no va a desaparecer y va a estar siempre ahí el material, ¿ok? Bueno. Hecho toda la parte propagandística y aclaraciones, vamos a entrar en el tema que nos va a ocupar en este video. Me pidieron que hablara sobre el aye de balanza, ¿sí? Sobre la obligación de balanza dentro del batuque. Se me ocurrió hacer un poco más de armado, ¿no?
A ver, ¿a qué llamamos batuque? ¿Qué fases tiene la fiesta que llamamos batuque? Cuando no es un batuque, es un toque para orillar. Y además hablar de la balanza, como vamos a hablar de la obligación de pronto, con la mesa de pronto, como vamos a hablar de la obligación de eco, ¿sí? Y la obligación de misericordia, que son 4 momentos específicos del batuque que deben cumplirse porque son parte de toda la ritualística del batuque. Vamos a empezar por lo más sencillo. Cuando en una casa se quiere celebrar una fiesta de orillá, decimos que se hace un batuque, ¿sí? En realidad la palabra batuque es sinónimo de fiesta de 4 patas o de 4 pies y se refiere exclusivamente cuando hay una celebración de canto y danza a orillá en una obligación de orillás donde hay ofrendado 4 pies. ¿Sí? Por añadidura, en el ciclo de la obligación vamos a hacer más de un batuque. Lo normal es tener 2 batuques, se puede tener 3 batuques también. Entonces le llamamos batuque también a las fiestas y entonces nosotros decimos en la obligación el batuque de apertura está al día, el batuque de peces está al día y el batuque de cierre de la obligación en tal día. Y en realidad estos batuques son batuques porque es lo que nos remite a que es la fiesta que celebramos en honor de los orillas, pero batuque propiamente dicho es siempre que se derrumbó un 4 pies en obligación para orillar y ese 4 pies está en el piso, está todavía en el ayoró, está trabajando en la obligación. Por ende, en una obligación ordinaria de aprontamientos, yo tengo un batuque y después tengo un toque de peces y un toque de orilla de cierre de la obligación. A menos que en ese segundo batuque, el batuque de cierre, yo mande a un hijo que no pudo entrar en la fecha prevista a Borí, por ejemplo, o a refuerzo de Borí, y tenga que sacrificar un 4 pies, eso es un toque, es el toque de cierre de la obligación. Pero si yo tengo hijos que fueron con refuerzo de Borí en la última semana de la obligación para aprovechar esa fiesta, ahí como hay derrumbado un 4 pies, va a haber balanza y va a haber lo que llamamos un batuque. ¿Sí? Y los batuques de celebración, pasan lo mismo, son toques de orillá. Pueden durar lo mismo, pero no es una celebración a la cual nosotros le podemos decir batuque en términos técnicos. Es decir, en términos populares, cada vez que danzamos y cantamos en una roda, le llamamos batuque. Está bien, yo también lo hago, ¿sí? Pero tenemos que saber bien definir las cosas. Hay batuque cuando hay holocausto de 4 pies. Si no, no. Si no, es un toque para orillar, que puede durar las 7 horas u 8 horas que dura un batuque, o puede ser más reducido, pero es un toque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar del batuque propiamente dicho. El batuque se canta y se danza para todos los orillas de Bará hasta Oyalá. Y hay ciclos, hay obligaciones dentro de esa fiesta. ¿Sí? La primera obligación que vamos a hacer es la obligación de balanza, que vamos a explicarla. La segunda obligación que se hace es la obligación de mesa de prontos, que también la vamos a explicar porque por lo menos en el batuque gauchito yo fui invitado a un montón de casas y no lo hacen. ¿Sí? Tenemos la obligación de ECO, que es el despacho de los ECO. Tenemos la presentación de ayes, si es que es el batuque de cierre, se van a presentar, se van a realizar las entregas de los OB, o sea, de las facas rituales, aquel que haya ganado ayer OB, y de el
Ashedeifa en el caso de los que hayan ganado Merindilogum en la obligación. ¿Ok? Y el último ciclo, la última parte de este ciclo de fiesta es la obligación de misericordia de Ojalá. Vamos a hablar de todo eso. Bien, en principio voy a hacer referencia a algo. Todas las casas, primero, todos los lados del batuque, ya esto lo dijimos 20.000 millones de veces, nacieron de una misma matriz. No hay orígenes tribales diferentes. ¿Sí? Lo que hay es lados con algunas particularidades, pero son mínimas las particularidades. Bien. Todos deberíamos tener el mismo orden jerárquico de Bará a Ojalá en todos los orillás, pero esto no sucede. Esto no sucede. En el libro del Batuque está explicado que hubo un momento en el cual los sacerdotes dijeron: unifiquemos algo diferente porque esto no me gusta acá y esto me parece que va mejor allá, y le cambiaron el orden. Si no, hasta la década de 1940 solamente el lado Ohio tenía una forma de ordenar los orillás de Bará a Ojalá diferente. Y esto se debió a que ellos mantuvieron el orden original que ya tenían en las casas de Pará, en las casas anteriores al surgimiento del batuque, y cuando fueron anexando nuevos fundamentos, fueron colocando otros orillás en un orden que no era el orden establecido por los fundadores del batuque. Y los fundadores del batuque dieron un orden que hoy en Argentina no creo que muchos lo tengan. Porque se ve un montón de distorsiones cuando se llega a los orillás de Matos. ¿Sí? Es decir, en mi casa, que es la casa de mi jefe, la casa de mi abuelo, de mi bisabuelo y de Príncipe Custodio, el orden de los orillás es Bará, Ogun, Oya, Shango, Ode, Ochin, Osaña, Yapana, Oba, Beishis, Oshun, Yemanjá, Ojalá. Yo escucho a muchos que ordenan Ode, Otin, Oba, Osaña, Yapana. Otros Ode, Otin, Osaña, Oba, Yapana. Bueno, no es el orden original. Yo tengo fundamento para el ordenamiento mío, es el que me transmitieron mis mayores y es el que comparten muchos sacerdotes, no solamente de mi lado, sino que yo he escuchado sacerdotes de otros lados que han mantenido la tradición tal cual fue pactada en la fundación del batuque. No hay motivo por el cual Oba pueda estar entre Ode, Otin y Osaña o entre Osaña y Yapana. Bará es quien abre y Oba es quien cierra. Y después tenemos la celebración de los orillás de misericordia, que son los orillás de Praia. O sea que se abre con Bará el Adurá, el repertorio de rezas, y se cierra con Oba. Y luego vienen los orillás de agua. Colocar Odeotin Oba es cortar el batuque ahí. Es decir, es poner el orillá que corta en el medio de dos fundamentos que son Odeotin y Osaña, que están interligados. O sea que el que lo haga se responsabilice de eso. Colocar entre Osaña y Yapaná a Oba sí es algo que se supone que nació alrededor de 1945 a 1948, porque muchos sacerdotes, asentados básicamente sobre la ignorancia, vamos a ser honestos, por más sabios que fueran, eran ignorantes en algunos puntos, dijeron, no es muy... O sea, Oba y Oshun están en guerra siempre, ¿no? Dicen estos sacerdotes, a mí no me consta. Porque los mitos sostienen el rito,
Pero esto no quiere decir que, que Obá y Oyun sean dos orillas que se tiran con cañitas voladoras, ni mucho menos. ¿Ok? Entonces, terminar la durada de los orillas de tierra en Obá y empezar con Oyun, entonces, ¿sabe qué? Lo ponemos atrás de Yapaná y que Yapaná, que sí tiene ligazón con Oyun, sea el último orilla de tierra en ser reverenciado en el Batuque y después empieza Oyun y Manchoyalá y todos nos quedamos tranquilos. Esto fue una invención. Esto es una invención. El hecho de poner a Obá entre entre Otín y Osaña es un disparate. También surgió porque sí, no sé la causa. El que lo tiene organizado así debería tener el fundamento de por qué está Obá cortando el ayé de dos fundamentos, que son Ode y Otín y Osaña, que están vinculados al mismo plano de regencia, que es el mato. Algunos dirán que como Obá es la fetillera y Osaña es el brujo, van juntos. Bueno, entonces pónganlo después de Osaña, porque la verdad que también en el Batuque, en el ordenamiento, hay un orden jerárquico que primero va el la manifestación del masculino universal y después del femenino universal. Entonces sería más lógico pensar Osaña o Yapaná. Además, por esto que dije antes. Lógico hasta cierto punto, porque los fundadores del Batuque no lo hicieron al azar. Ellos sabían que Obá es el orillá que corta. Entonces se instauró de que fuera el último orillá de tierra en ser reverenciado, para después pasar a Oyun, Yemanjá y Oyalá. Y como cuando se termina la dura de Obá, se hace el engorosí para llamar a Oyun, ahí comienza la reza de Oyun y no hay pelea alguna entre Obá y Oyun, porque si no se estarían agarrando a tiros cuando hay una manifestación de Obá con Oyun en tierra. Esto en el candomblé lo vemos, pero acá en el Batuque no existe. ¿Sí? Los orillas pueden dramatizar una danza como la danza de Ogún con Oyá con espadas, que algunas casas la realizan y es parte del fundamento del Batuque, pero no es que después van a estar a los tiros. ¿Sí? Los orillas se manifiestan y están danzando y participando del homenaje que se les hace en esa celebración. Entonces no hay que cada orilla viene con su arma y que le trata de romper la cabeza al orilla que tiene enfrente. ¿Sí? Entonces, que Obá y Oyun estén pegadas, o sea, una a continuación de otra, en el Adurá, no resiste análisis de que porque Obá se lleva mal con Oyun, porque encima entre Obá y Oyun están los Beijis, ¿sí? Se colocan ahí por eso, se colocan los Beijis después de Obá, porque es el tránsito entre los orillas de tierra por Yanguagan Beiji y de agua Oyun Panda Beiji. Y luego siguen los orillas de misericordia. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque ahora como vamos a ir avanzando y hablando de cada una de las fases del Batuque, por ahí yo hablo de al finalizar las rezas de tal orilla y antes de empezar la reza de tal otro orilla y hacemos lío porque tenemos los orillas encontrados. Yo voy a hablar desde mi tradición. ¿Sí? La primera obligación que se hace dentro de la fiesta de Batuque es el Emisokazun. Emisokazun es el nombre que lleva la invocación a Shango en lo que llamamos obligación de balanza. ¿Cuándo hay obligación de balanza? La obligación de balanza se establece siempre que haya un cuatropié en Cuarto Santo. Si hay un batuque de celebración, si ya se levantó la obligación de ese cuatropié, no del carnero de Shango, no nos equivoquemos, de cualquier cuatropié. ¿Bien?
Cualquier cuatropié que se corte y esté el ayoró en la vacía en Cuarto Santo habilita a que en esa fiesta de orilla sea batuque y se realice la obligación de balanza. ¿Cuál es el origen de la balanza del batuque? Algunos sifistas o tradicionalistas New Age, ¿sí? De estos que van, compran algunos ayeres y se los traen de vuelta y más o menos están con algo de confusión. Ellos dicen que no sé, que es no sé de dónde lo sacaron. O sea, tiene algo de raíz yoruba, pero quién sabe de dónde. Porque yo en Oyo no lo vi al ritual. Sí, sí. En realidad, algunos linajes de que cultúan a Shango Inmolé en África siguen la tradición del Emisokazun. ¿Sí? Pero en África el origen no es una roda de los prontos, sino que es una roda de los elegún de Shango, es decir, aquellos religiosos que pueden ser poseídos por el orilla Shango, son los que danzan el Emisokazun. Bien. ¿Cómo lo adaptaron a tierra americana los fundadores del batuque? Los fundadores del batuque determinaron, en África no hay una celebración a varios orillas juntos. O es el festival de Shango, o es el festival de Oyun, o es el festival de Oyala, o es el festival de Odé. O sea, cada orilla tiene sus fiestas por separado. Y se homenajea a ese orilla solo, porque ya dijimos que en tierra yoruba no hay una religión estructurada donde varios orillas son cultuados en el mismo templo. En un mismo templo o en la casa de un mismo sacerdote puede haber varios asentamientos, pero no constituyen una matriz de culto, por ende no hay celebraciones grupales en donde se esté festejando y celebrando para todos los orillas. Esto sucede en América porque en América sí, a través de los cultos originarios, se creó una matriz religiosa, una religión. Y en una misma casa de religión hay culto a muchos orillas, ya sea en el batuque, como en el candomblé, como en la olla cubana. ¿Ok? Y como otros cultos también del nordeste brasilero. Como el Xangô de Sergipe, los tambores de Marañón, los tambores de Minas, que no hacen orillas sino vudú, pero todo tiene una conformación y una matriz religiosa, no cultos dispersos. ¿Ok? Bueno, los fundadores del batuque trajeron el ritual del Emisokazun para una finalidad determinada. ¿No? Como en el batuque no se asienta, no se consagran hijos a Shango, como no se consagran hijos en el culto de Bará o en el culto de Yemanjá, sino que estamos aprontados en Orí y recibimos un panteón, un irumalé de orillas que asisten a ese Orí. El Emisokazun se toca dentro del batuque cuando hay un cuatropié derrumbado en Cuarto Santo para medir la temperatura de la obligación. Cortamos cuatropié, aves y palomas. Pasa 24 horas, 48 horas y se produce la fiesta de cuatropié, o sea, el batuque. Debemos saber cómo está caminando esa obligación, porque todavía faltan 2 días aproximadamente para que haya cheiro de obligación, es decir, para que se huela el perfume de la obligación, que la obligación ya floreció, se dice en términos religiosos. Cuando el ayoró avisa, cuando floreció y avisa que
que hay sheiro, que hay perfume de obligación, ahí ya sabemos que la lloró cumplió su función y hay que levantar. Entonces, en el, en el, en la obligación, en la fiesta medimos cómo está hirviendo esa obligación, qué temperatura tiene. Bien, entonces es un poco diferente en el concepto a cómo usa la tradición yoruba en tierra yoruba de aquellos linajes que siguen haciendo esta danza que llamamos la balanza de Shango. Allá, en realidad, todos los religiosos que son hijos del orishá Shango, que están consagrados al culto de Shango y que pueden ser poseídos por el orishá, danzan el Enisoka-sun con otra reza que no es la reza que tenemos en el batuque, en el cual básicamente lo que se pide es que Shango lance un rayo, o sea, arroje un rayo desde el Orum, para que los hijos de Shango que están aprontados danzando este ritual sean capaces de recibir esa descarga eléctrica y no morir en el intento. ¿Sí? Es decir, de algún modo se prueba, en Yorubalandia estoy hablando, se prueba con la balanza que los prontos en el culto de Shango son capaces de resistir la manifestación de su orilla, de Shango, a través de un rayo. ¿Llega un rayo? No. Pero inclusive en el batuque sabemos muy bien que es bastante frecuente que haya tormenta eléctrica un día de batuque. De hecho, en la tradición que dicen los viejos, cada vez que hay batuque con tormenta es un buen presagio. Esto no quiere decir que si hacemos un batuque hace 40 grados de calor, estamos con el cielo todo estrellado, no vaya a funcionar la obligación. Pero son cosas que se arrastran de cientos de años y entonces se va transmitiendo de una generación en la otra de que la verdad que cuando hay lluvia o cuando hay tormenta o cuando se arma la tormenta en la celebración del batuque, eso es benza de orillas, es bendición de orilla. No quiere decir que siempre vaya a pasar, pero si pasa, no hay problema. En África, los yorubás dicen que cuando danzan la balanza esta de Shango, se produce descargas eléctricas, ¿sí? Pero también en la región de Oyo y todo las tierras cercanas es una zona de bastantes tormentas eléctricas, con lo cual también podemos atribuirle no un carácter mítico a lo que dicen los místico a lo que dicen los yorubas, sino que la verdad que habitualmente puede pasar que haya tormentas eléctricas, ¿sí? Pero básicamente en África esto da comprobación de que los elegún, o sea, las personas aprontadas en el culto de Shango, ¿sí?, no van a ser castigadas por Shango, porque en el concepto doctrinario estos sacerdotes tienen que tener una conducta impecable. Entonces, la forma de probar que tienen una conducta impecable es someterlos al ritual de balanza y que resistan. Estoy hablando del origen de la balanza de Shango. Cuando trajeron el fundamento de la obligación de balanza, es una obligación dentro de la fiesta de orilla, la obligación de balanza que llamamos Enisoka-sun, los fundadores del batuque, la función primordial era saber cómo está la obligación que está caminando, qué temperatura tiene. Los orillás que se manifiesten en la balanza obedecen a lo que estamos pidiendo a Shango. No es el motivo por el cual hacemos la balanza. Se supone que va a haber prontos de cabeza que van a entrar a balanza y que se van a ocupar con su orilla.
pero no es la finalidad de la balanza. La finalidad de la balanza, en todo caso, si llega a haber manifestación de orilla mientras se está realizando el ritual de la balanza, para lo que sirve es para saber si esa obligación está prendiendo bien. No voy a pasar fundamentos, pero el sacerdote que está en la puerta del cuarto santo con el adillá, viendo cómo se produce todo el ritual de balanza, sabe perfectamente bien qué se tiene que fijar en la balanza para tener confirmación que la obligación que está en cuarto santo está prendiendo bien, está caminando bien y tiene una temperatura que es la que está haciendo nacer esos fundamentos que están en cuarto santo con el ayoró. Bien, esta es la finalidad. ¿Qué significa emisokasun? Porque son palabras yorubas en un yoruba bastante antiguo, ¿sí? Se traduce como me voy a dormir. Emisokasun es me voy a dormir, porque verdaderamente la intención en el caso de que la persona se ocupe es que se duerma para que se manifieste el orishá. ¿Hay rezas específicas? Sí, hay rezas específicas. Hay en realidad toda una letanía, son 3 rezas que se van cantando a medida que se va realizando el ritual de balanza, hasta que el tamborero, que tiene que saber de batuque, porque él tiene que saber cuándo tiene que romper la balanza, es decir, cuándo la balanza termina. Si es una persona que se gana unos mangos en una quimbanda, en un umbanda, pero toca en realidad profesionalmente en el corso de Erazategui, no va a saber todos estos detalles de fundamento, ni aunque me los escuche a mí. Entonces no va a tener el tiempo, no va a saber cuál es el tiempo exacto en el cual la balanza debe romper. La balanza siempre debe romperse con aluya, es decir, cuando la balanza ha alcanzado el clímax deseado, el tamborero deja de cantar el emisokasun y comienza a tocar aluya para que los orillás que estén presentes en esa balanza rompan la balanza y vayan a danzar y a cumplimentar a la puerta, al cuarto santo, y luego dancen el aluya en el tambor. ¿Sí? Se puede romper la balanza en otra situación que no sea esta, cuando se la provoca a través del tambor llamando aluya. No se puede romper. Como muchos son recontrapiolas, recontrainteligentes, saben la tabla del 1 de memoria, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 9, 9. Son una lumbrera en matemática, en filosofía, en teología, en ritualística, y se la saben todas. Te dicen, no, los viejos decían que si se llega a romper la balanza alguien se va a morir. Es un mito. No es un mito. No es un mito. Si en la casa hay fundamento, siempre partimos de esta base, si en la casa hay fundamento, cuando se invoca a Shango, en el ayé de balanza, lo que se pide es que el rayo de Shango se haga presente entre nosotros. Esto es lo que se canta cuando se canta el Elisoa Godoa Karao Aniseo Aniseo. Y realmente es una invocación, porque tanto en la balanza hay sacerdotes, o sea, tienen poder en la palabra al invocar cantando la reza, y hay sacerdotes en el salón de la ceremonia que también están tirando la reza. Y el tamborero, si está aprontado como tamborero, también está llamando. Y Shango se presenta. En realidad, Shango se presenta en estos términos. Hay una energía específica que la gobierna Shango en la balanza. Y como lo que estamos pidiendo es que Shango nos parta la cabeza de un rayo, en la segunda parte de la misma reza, ¿sí? Cuando se canta
Abaoró, Aniseo, Aniseo, lo que se está diciendo es que pido la protección de mi orilla en este momento. Entonces, la conjunción de las rezas hace que la energía que esté gobernando la obligación de balanza es la energía de Shango, y como es un rayo, llegan las ocupaciones, o sea, llegan los orillas que ocupan, o si ocupan por primera vez los orí aprontados en esa obligación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está invocando una energía que en principio es perjudicial. Y la energía de orilla, el ayer de orilla, los orillas, como no son santitos que están arriba de una nube haciendo así con las manos y rezando por nosotros, sino que son fuerzas de la naturaleza, y se llama al orilla, al Inmolé, que gobierna el fuego que baja desde el Orum, el fuego que baja desde el cielo. Los orí despiertan al llamado de esa energía y ocupan a cada uno de los que deberían ocuparse en la balanza. ¿Sí? Pero es necesario que una persona que pasó por aprontamiento de cabeza, que esta es su obligación de aprontamiento de cabeza, que debe entrar a balanza. Ahora vamos a hablar de quiénes van a entrar a balanza y quiénes no. Voy a sacar un cartelito que me molesta. Perdón. Que se ocupe, no. La ocupación no es provocada en el batuque. La ocupación está gobernada por el orí de cada una de las personas. Pero sí se mide la temperatura de la obligación. Y sí, si hay personas que se ocupan, se van a ocupar en la balanza. Es más, las personas no tienen que saber que hay un cuatro pie derrumbado en Cuarto Santo. Ellos vinieron a un batuque, pues un batuque donde se celebra los orillás, pero no hay sacrificado un cuatro pie en Cuarto Santo. No tienen por qué estar preguntando cómo viene la mano hoy. Van a entrar a la roda de batuque, el batuque se va a desarrollar idéntico hasta Shango, y cuando termine el Adurá de Shango va a continuar el Diodeo, Tino, Saña, etcétera, porque no hay un cuatro pie en Cuarto Santo y por ende no va a haber obligación de balanza. Si un orilla que ya llega antes de la balanza de Shango en una obligación de cuatro pies, si es de la casa hay que llevarlo a Cuarto Santo para que indique qué está pasando, porque hay algo errado. Y si es un orilla de afuera de una visita, también se lo tiene que llevar a Cuarto Santo y pedirle al orilla que diga cuál es el motivo por el cual llegó antes de la obligación de balanza. No puede haber un orilla en tierra antes de la obligación de balanza cuando hay un batuque donde va a haber balanza. Y esto no se avisa, no se tiene que avisar, porque se supone que el hijo no tiene que saber que se va a ocupar, ¿no es cierto? Digo. Porque me pasó una vez, Una vez en casa llegaron dos sacerdotes que eran conocidos, ¿no? Muy amigos, y preguntaron si había balanza o no había balanza. O sea que, ¿te estás predisponiendo para la balanza? Esto no existe, señores. No existe. ¿Ok? La obligación de balanza se va a realizar siempre que haya cuatro pies derrumbado en Cuarto Santo y esté el cuatro pie en Cuarto Santo. No que se levantó la obligación, hicimos el batuque 3 semanas después, pero como es el batuque de la obligación que terminó hace 15 días, vamos a hacer balanza. No. Por eso en el segundo batuque, en el batuque de cierre, si no hay alguna persona de la casa que tuvo que ir en esa fecha, en esa víspera, a hacer un refuerzo de borí y hubo que sacrificar un cuatro pies, no hay balanza en el segundo batuque. Bien. Además, ¿quiénes entran a la roda del batuque? Entran todos los prontos
de cabeza, no los sacerdotes. Si en mi casa van quichicientos sacerdotes invitados, con sus hijos también aprontados, y en esta obligación hay 5 hijos que se aprontaron de cabeza en esta obligación, no tienen más allá que ese, tienen la obligación de aprontamiento de cabeza en 4 pies, primero van a entrar esos 5 hijos que están de obligación a la balanza. Después van a entrar todos los prontos de la casa. Y voy a invitar a los sacerdotes más amigos míos a que participen del ritual. No es al revés, ¿eh? No es al revés. O sea, por fundamento, yo prefiero tener una balanza donde llegue un solo orillá o 2 orillas, el resto no se ocupe, a tener una balanza llena de religiosos, todos que se ocupan y que aparezcan 18 mil millones de orillas en el momento de la balanza. ¿Por qué? Porque es fundamento. Porque la balanza no tiene por finalidad que alguien se ocupe. Se va a producir la ocupación por la invocación que se está haciendo en el Emisokazun, que se le está diciendo a Shango que nos parta un rayo, nos parta con un rayo, y por otro lado se está pidiendo a nuestro orillá que nos venga a asistir. Entonces, en algunas cabezas se va a producir la ocupación, en otras no. ¿Ok? ¿Y quiénes se tienen que ocupar? Se tienen que ocupar, en todo caso, aquellas personas que entran por primera vez a la balanza, porque es su obligación de balanza. Ya les anticipo que una persona que entra a aprontamiento de cabeza no se puede ocupar en el serón, ¿eh? Al menos en mi casa eso no existe. No es que lo vamos a sacar patadas. No existe. Porque en mi casa hay fundamento. Así que en las casas donde hay fundamento, una persona no va a ocuparse hasta la balanza. Y la segunda vez, ya es otra cosa. Es otra cosa. Yo estoy hablando de la primera vez y sobre todo de aquel que se aprontó en Ori en esta obligación, tiene que entrar a la balanza porque yo no sé si va a producir o no se va a producir el fenómeno de la ocupación. No lo estoy induciendo a que se ocupe. Estoy poniéndolo dentro de la balanza porque su cabeza todavía tiene la lloró y está con el paño de cabeza. Y esa cabeza me tiene que mostrar, junto con el resto que acompaña en la balanza, la temperatura que tiene en Cuarto Santo. Si se ocupó o no se ocupó es otro problema. ¿Ok? Y no voy a llamar a todos mis amigotes a que armen una roda para que así aparezcan 18 mil millones de orillas manifestados en tierra después de la balanza y dejar a mis hijos que están con el paño en la cabeza. Y es su obligación sin entrar a la balanza porque es una obligación, la obligación de balanza, valga la redundancia. Obligatoriamente los prontos de cabeza tienen que entrar a la balanza. Y primero aquellos que tienen el paño en la cabeza. Y después el resto de acuerdo a cómo el sacerdote quiere armar la balanza. Siempre la balanza se arma con números que son múltiplos de la Y de Shango. Con 6 personas no se puede armar una balanza. Son 12, son 24, son 36. No, en mi familia no hacemos balanzas de 36 personas. Se corre mucho riesgo. Se hace una balanza de 24, está bien. 18 también se puede hacer, porque son 12 más 6, 18, eventualmente. Y si son muchos se pueden hacer 2 balanzas. Se deja una balanza para tierra, para orillas de tierra, y otra balanza posterior para orillas de agua. Los orillas de agua entran a balanza, señores. Las cabezas que son de orilla de agua. No que los hijos de Oyalá no pueden entrar a balanza. ¿Qué es esa locura? ¿Qué es esa locura? No, porque si se ocupan... ¿Y qué, si se ocupan qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Van a terminar todos tirados por el suelo porque el Oyalá o la Oyun o la Yemanjá viejitos los van a poner de rodillas? Estas son estupideces inventadas
voy a dar nombre y apellido, estas estupideces fueron inventadas en la casa de Armando de Oyalá de Uruguay y sus vecinos, que no sabían un corno de batuque. Y entonces, no, porque Oyalá, viste, Oyalá está como en briga con Shango, no. Es más, algunos animales sacan afuera del salón a todos los hijos de Oyalá antes de hacer la balanza. ¿Pero qué están haciendo? No, porque Oyalá no puede tener contacto con el fuego. Ah, ¿no? Ah, mira vos, che, qué cosa bárbara, ¿eh? Porque desde Oyalá Ubokun hasta Oyalá Olufón, todos los orillás Funfun son fuego puro. Andate enterando. Se los calma con miel. Así que no me vengas con esas estupideces de que los hijos de Oyalá no pueden estar en la balanza de Shango, cuando Shango y Oyalá tienen una alianza estrecha de padre e hijo si quieren ir al mito. Y tiene también sus razones de ser esto. De hecho, los dos gobiernan el equilibrio mental. Uno desde la fase espiritual y el otro desde la fase neurológica. ¿De qué me están hablando? Están inventando cosas porque como no saben, no hagamos esto porque esto no debe ser porque hay un Itán que dice tal cosa. No. No es así. La balanza se constituye con hijos de Bará a Oyalá prontos de cabeza. Prontos de cabeza. No me importa si tienen un imperial así y otro imperial así. Prontos de cabeza. Así como no pueden entrar personas que tengan borí de aves especiales, o sea, de angolíneas, de medio 4 pies, como llamamos a veces en la jerga, tampoco es necesario que haya sacerdotes. Son prontos de cabeza los que van a someterse al ritual de balanza. ¿Ok? ¿Qué pasa si se rompe la balanza? Si se rompe la balanza hay riesgo de que alguien se muera. Así de sencillo. Al que le gustan las verdades, que lo acepte. Y el que no, que piense otra cosa. Y el que piensa que estoy hablando como Harry Potter, que también lo piense, me chupa un pirulín. No me importa lo que diga el que no sabe. La balanza que se rompe sin que se toque al Ullá por accidente provoca un problema serio en la casa. Puede ser de una muerte cercana de la familia que está propiciando el ritual o puede ser una persona del entorno. Por eso se tiene tanto cuidado que la balanza no reviente. ¿Cómo evitamos que la balanza se rompa y produzca un accidente? Eso lo tiene que saber el tamborero. Por eso tampoco conviene tener un tamborero que toca en la murga de caseros. Porque inmediatamente, cuando se ve que se rompió la balanza, llama al Ullá y se cortó el ritual. En principio. Otras tradiciones dicen que hay que romper con Aluya y puyar para Yemanjá. Yo no estoy tan de acuerdo, en mi tradición eso no me consta. ¿Sí? Pero sí romper Aluya enseguida para que la balanza no quede rota. ¿Sí? Es más, el sacerdote que está dirigiendo los rituales, que es el que está al frente de esa obligación, sabe perfectamente bien por lo que está pasando en la balanza que esa balanza se va a romper. O sea que tiene que levantar el dedo y le tiene que pedir al Ullá al tamborero. Acá nada se inventa. Está todo inventado desde hace muchísimos años, siglos, milenios. ¿Ok? Bueno. ¿Se pueden hacer dos balanzas? Sí. En principio, no es muy conveniente tener dos balanzas. Si se van a hacer dos balanzas, no se van a hacer dos balanzas mixtas. Se va a hacer una balanza de tierra y una balanza de agua. ¿Por qué? Porque en la balanza de tierra los orillás que llegan son de tierra, van a cumplimentar al Ullá, y cuando se haga la balanza de agua, solamente aquellas Oyun y aquellas Yemanjá que tengan de Ayuntó un orillá de tierra van a ir a danzar el Aluyá, el resto no, y punto. ¿Sí? ¿Es conveniente? No es conveniente. El ritual es uno solo.
¿Por qué? Porque no se necesita la balanza para que aquellas personas que se ocupen. Si es una persona que recibe a su orilla, se va a ocupar en el orilla con o sin balanza. O sea, no se, si hay balanza en el ritual ya está establecido porque hay 4 pies en cuarto santo, no se va a ocupar esa persona por más que ignore si hay o no va a haber balanza. No va a llegar su orilla. Su orilla no es él, es el orilla. Y cuando se llega a la balanza, por numeración, no corresponde que entre, o sea, no puede porque ya estamos completos para hacer la rueda de la balanza. Se cumple con la rueda de la balanza y ese religioso se va a quedar de afuera. Y cuando rompa el va a llegar Sorillá. No hay tanta historia. ¿Ok? Por eso no es muy conveniente hacer 2 balanzas. Pero bueno, hay algunas casas que sí lo hacen, ¿sí? Porque son muy numerosas y también tienen la precaución de que no haya 36 personas en balanza porque es muy complicada de manejarla, una balanza tan grande, ¿ok? Bueno, en la tradición Yeye, o sea, en el lado Yeye, tenemos esta reza de Emisokasun, que es la que todos conocemos y es la que puya al tamborero para la obligación de balanza, pero tenemos una sustituta, una reza sustituta, que el batuque la puede puyar a esa reza en el Yeisho de Shango, ¿sí? Que es una reza lo ubando a Sogbo, al Budun Sogbo. ¿Por qué? Porque Sogbo también es, desde la tradición daomeana, un orilla que gobierna el rayo, ¿sí? De hecho, en la reza esa que se le canta a Sogbo es un poco más, no se le está pidiendo que nos parta con un rayo, sino que se está diciendo despierta, que el fuego de Sogbo despierte al orí de la persona como desafío y experiencia de salvación. O sea, se está induciendo a que el orillá de cada una de las personas, el orí de cada una de las personas entre en trance de ocupación, puyándose para Sogbo porque Sogbo también maneja el mismo Aye que Shango, el Aye del fuego celestial, ¿sí? Del fuego celestial que cae a la tierra en forma de rayo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos decir de la balanza? Nada más. El resto, fundamento. Esto también que dije fundamento, pero es un fundamento más abierto, porque una persona con mínimos conocimientos, si va a una casa con fundamento, tiene que ver esto. ¿No? ¿Bien? Bien. ¿Qué otro ciclo o qué otra obligación hay dentro de esta fiesta de 4 pies? Porque vino puyándose para cada uno de los orillas. ¿Y cuándo se hace la obligación de balanza? La obligación de balanza se hace al finalizar todo el repertorio, o sea, toda la dura de rezas de Shango. ¿Ah? Antes de pasar al Yeisho, que es la parte final, donde se hace lo que se denomina cambio de danza o corte de danza, ahí se establece la obligación de balanza. Llegan las orillas que tienen que llegar, se terminan de cantar las rezas después que se danza el aluyá en el batuque, se reanuda la rueda de batuque y comienzan a cantarse las rezas que son básicamente del Yeisho de Shango, las últimas rezas de Shango. ¿Ok? Terminan las rezas de Shango. Vamos a empezar con las rezas de Ode. Ahí se produce el segundo ciclo de una obligación. En el caso que hubiese orillas, ocupación de orillas, que deban recibir el Aye de Ofá, antes de comenzar o después de la primera reza de invocación de Ode, se realiza la obligación de Ofá. Lo que vulgarmente llaman prueba de fala y que no es prueba de fala y lo vamos a demostrar aquí. ¿Sí? Le llaman prueba de fala porque en realidad
esta obligación de Ofá habilita al orillá a hablar. ¿A hablar qué? Porque el Ofá, que es una herramienta, es la herramienta de Odé, que es el arco y la flechita, ese Ofá tiene el poder de dar elocuencia al hablar y sabiduría a las palabras que salen por la boca. No es caprichoso que le llamemos Aye de Ofá. El Ofá, por fundamento africanista, los yorubas también lo saben, es el elemento que permite desenvolver el habla con elocuencia y sabiduría. Decimos que le da direccionamiento a la palabra. Hay un itán que se llama Ofá Akukoko Soyoró, que es un itán que a veces aparece en Odú Ejila Shebora para algunas tradiciones, para algunas tradiciones no, para algunos linajes del Batuque. ¿Sí? Y otros, este mismo itán lo tienen en Odú Ejionile. En este itán se cuenta que tiempos A, no lo voy a recitar tal cual, ¿sí? lo voy a explicar al itán. Antiguamente, en tierra yoruba, había un cazador que se llamaba Akuko. Akuko es la palabra yoruba para gallo. ¿Sí? Dense cuenta que siempre son metafóricos los itán. Akuko era muy hábil con la lanza y la flecha para cazar, pero tenía un problema, era tartamudo. Entonces toda la gente se le burlaba y en la aldea donde él vivía también sufría siempre el escarnio de la sociedad que se burlaba de él porque no se sabía expresar porque tenía este problema. Entonces un día preocupado fue a visitar al sacerdote adivino con su problema para pedir orientación oracular. ¿Y el oráculo qué le dijo? Le dijo que debía internarse en el mato, ¿no? Y encontrar al orillá Odé, porque Odé le iba a enseñar la invocación, ¿sí? El sortilegio, el ofó, que debía pronunciar para que se curara de la tartamudez. Entonces, Akuko al día siguiente fue al mato, buscó hasta que encontró a Odé. Le explicó su problema, le dijo que lo había mandado el sacerdote oracular a encontrarlo porque él sabía que Odé lo podía curar de la tartamudez. Entonces Odé le entregó a él un ofá, la flecha, el arco con la flecha, no en el símbolo que usamos como fa, al que llamamos fa, sino que le entregó a él un arco y una flecha. Y le dijo que al otro día fuera al mato nuevamente y tratara de encontrar a un pájaro que se llamaba Lloró, que ese pájaro lo iba a curar de su tartamudez, de su problema, de su deficiencia para hablar. Que el pájaro lloró, que el pájaro lloró, S-O-R-O. El pájaro lloró, tenía el poder de curarlo. Al día siguiente se interna nuevamente en el mato, Akuko, y la verdad que busca por todos lados, pero no encuentra al pájaro lloró, así que se vuelve a su casa y al día siguiente vuelve a ir. Y en un momento determinado, cuando estaba por adentro del mato, en la profundidad del mato cerrado, se le presenta un pájaro, ¿sí? Que se da a conocer como Lloró, y le dice que primero el pájaro Lloró le habló, ¿sí? Lo cual sorprendió a Cucó porque no sabía que un pájaro volara. Y le dijo lo que tenía que hacer con ese arco y esa flecha, que no era matarlo a él, que tenía que pasar la lengua
en forma circular a través del arco y de la cuerda del arco para ejercitar la lengua, y que al cabo de unos días él iba a notar que cuando le hablara a la gente iba a hablar con mucha facilidad e iban a salir buenas cosas por su boca. Akuko hizo caso y al cabo de unos días, cuando se presentó en el pueblo, en el mercado del pueblo, con la gente que vivía en la comunidad, él comenzó a expresarse y se dio cuenta que hablaba normal como cualquier otro de los seres humanos, pero con la virtud de que aquello que salía por la boca era escuchado con atención por el resto de la comunidad. No decía cualquier cosa, sino que sus palabras tenían un peso de sabiduría y eran elocuentes, es decir, cualquier idea que él quisiera transmitir, la transmitía muy simple y muy comprensible para el resto de la gente. Y así Akuko se curó de su problema de tartamudez gracias al Ofá. A partir de ese momento, el símbolo del Ofá representa un poder de este pájaro, de Lloró, de permitirle a quien lo porta, a quien lo lleva, a tener elocuencia al hablar y que sus palabras sean sabias. Dije que este Itán está a veces en Egila Shébora y a veces en Odú Egionilé. Odú Egionilé es portador de sabiduría. Odú Egila Shébora es el equilibrio. Ambos, o sea, en ambos Odú, la tradición puede colocar este Itán porque básicamente sostiene la obligación de Ofá que hacemos para aquel orishá que ya tiene un determinado tiempo estipulado por fundamento también, que no lo voy a pasar porque si no termina dando una doctrina completa, pero a determinada cantidad de tiempo, un orishá que tiene llegada constante durante un determinado tiempo va a pasar por prueba de fala, como le dicen habitualmente, pero que en realidad es la obligación de Ofá para ganar la posibilidad de hablar. ¿Qué cosa? Cosas elocuentes y sabias. Orishá que tiene a de Ofá no puede ser un oráculo, no lo puede decir una persona, usted se va a morir mañana o se va a sacar la lotería pasado mañana. No es oráculo. Orishá habla en mesa de bucios exclusivamente. Va a poder sí pullar las rezas, o sea, cantar las rezas. Puede pedir eventualmente algo que necesite, por ejemplo, alcánceme un paño a algún cambón que ande por ahí dando vuelta porque está muy transpirado, por suponer. ¿Ok? ¿Puede dar discursos? No, no puede dar discursos. Orishá no habla. El Ofá es para decir en 4 palabras una sabiduría que tenga que decir. Sí puede abençoar a todos los presentes en esta fiesta. Sí puede decirle a un hijo de la casa al cual va a presentar, sea el jefe o sea el padrino, ese orishá le puede dar benzoes y puede hablar adelante de toda la comunidad porque ese hijo recibe ayes de faca o ayes de bucios, ¿sí? Puede darle indicaciones al tamborero o a cualquier miembro de la casa, indicaciones, no discursos. No hablar como si fuera una bocina, porque orishá no habla. El Ofá, cuando se celebra la obligación de Ofá, se le dice al orishá qué es lo que va a poder decir. No puede hablar al uso nostro, como dice el Tano. No es esa la finalidad. Por eso no es fala, porque
prueba de fala se le hace pasar a un Eshu catizo, a un Eshu incorporativo. ¿Por qué? Porque una vez que él tiene habilitado hablar, él va a poder ser el oráculo. Él le va a poder decir a los clientes que están en una ceremonia, usted tiene tal cosa, ¿por qué no habla con mi hijo para que lo atienda porque tiene tal problema? Usted cuidado con fulano de tal porque le va a hacer mal. O inclusive atendiendo a un cliente puede evacuar las dudas que el cliente tenga. Un orilla jamás puede hacer esto en tierra. Orilla no habla, no tiene fala. Orilla tiene ofa, que es lo que lo habilita a tener un mensaje preciso que dar, elocuente y sabio. Y se acabó. ¿Mm? ¿Bien? ¿Listo? Bárbaro. Esto ocurre en cuando va a comenzar a danzarse para Ode. Terminado la obligación de Ofá, el orilla es traído a Cuarto Santo, al salón. En la prueba en la obligación de Ofá no puede haber personas. La única persona autorizada para estar tomando la prueba de Ofá a un orilla de la casa es el jefe. El jefe no podría hacerlo. Y mínimo 1 o 2 padrinos que son orillas en tierra con el alleganado de la fala. No puede haber otros orillas que no tengan fala que estén apadrinando esta obligación de Ofá. Tienen que haber ganado esa obligación previamente. Por eso es secreto religioso, tabú para todo el batuque, saber qué sucede puertas adentro de la habitación donde se va a hacer la obligación de Ofá. Solamente los sacerdotes que tenemos que darle prueba de Ofá, o sea, obligación de Ofá a un hijo que se ocupa por primera vez, va a saber qué tiene que hacer. Y si no queda en el secreto de los orillas. Punto. Ay, no, porque me dijeron que se hace esto, me dijeron que se hace esto otro. No, porque mi madrina me dijo esto. No, a ver, si tu madrina te dijo esto, quiere decir que tu madrina ocupada no estaba mirando con un ojito abierto y el otro se hacía el orilla en tierra y te pasó un dato que si sucede esto con la ocupación, te podés imaginar lo que pueden hacer en una prueba de Ofá. Cualquier verdura. Es muy simple, muy bonita la obligación de Ofá y queda a resguardo del silencio de los orillas que ofician esa prueba, que están apadrinando esa prueba, del orilla que está haciendo la prueba y del jefe, que si se ocupa será su orilla, pero si no se ocupa tiene que estar la persona que es quien le va a dar la orden a el orilla que va a pasar por la obligación, tiene que cumplir. Punto, se acabó. No empiecen a pensar en la prueba de fala, come esto, come lo otro, da vueltas carnero, se agarra de los pelos del trasero y da vueltas y giros en el aire porque no existe nada de eso. ¿Ok? Bien. Pasemos, o sea, ¿cómo finaliza la prueba de Ofá? Si la prueba de Ofá dio satisfactoria, que siempre va a dar satisfactoria porque no se va a llevar a un perejil, se va a llevar a un orilla que tiene, si es de tierra, 7 años, si es Yangó, 6 años de llegada constante a tierra, si es de agua, 8 años. Se va a consultar en mesa de bucios. Ese orilla va a responder que pasa la prueba de Ofá y va a hacer la prueba de Ofá y no hay el menor problema porque tampoco hay judiadas adentro de la prueba de Ofá. Son cosas relativamente sencillas. Para un orilla es comerse un caramelo. ¿Ok? Cuando vuelve al salón, se interrumpe porque se está cantando para Ode y Ochin. Entonces, el orilla que tiene ganada la fala, entre comillas, va a apoyar su reza, va a apoyar la reza de su jefe, va a apoyar la reza del que lo apadrinó, de su padrino de fala, y después puede apoyar la reza de su abuelo si estuviera presente en la ceremonia. Y luego
se reanuda el batuque y sigue para adelante. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta que terminan las rezas de Osaña. Ahí el batuque nuevamente se interrumpe por una obligación que se llama mesa de prontos. ¿Mm? Como la mayoría de la gente del batuque gauchito no celebra la mesa de prontos, yo no voy a decir que es la mesa de prontos. Pero sí sepan que en Oduica está el Itán donde Oromilaya hace por primera vez esta mesa de prontos. Y por eso nosotros lo realizamos dentro del ciclo de una obligación donde haya 4 pies en Cuarto Santo. Bien. Se hace eso, se sale de la obligación de mesa de prontos y empieza el adurá de Yapaná. Cuando terminan las rezas de Yapaná, está la obligación de Co, en donde los ecos y las cuartinias, tanto de Lodé y Abagán como de Cuarto Santo, son arriadas a la encrucijada. Si es preferiblemente, obviamente, a esta altura de la fiesta hay orillas en tierra, van los orillas a despacho, regresan, se cargan nuevamente las cuartinias y se hacen los ecos y continúa la celebración. ¿Por qué en Yapaná, al final de Yapaná se hace esto? Porque Yapaná es el orilla que limpia. Entonces, toda la larva astral que pueda haber pululando en el ambiente, cualquier fetillo, demanda o cosa que haya mandado contra la casa o los integrantes de la casa, se va a anular durante el adurá de Yapaná, y esos eco, al ser despachados, se saca toda la negatividad del templo, se vuelve a reanudar el batuque y se pullan, se cantan y se danzan las rezas de Obá, que es la que corta cualquier cosa que haya, digamos, prevalecido después de que Yapaná limpió y se despachó. En la obligación de Co, obviamente, se tira el alupayema como reza de Baralodé para que abra y corte hasta el despacho, y se regresa del despacho con Johnny Pado, que es el pedido de protección a Ogún para que no pase nada a los que fueron a despachar a la encrucijada, hasta que lleguen de vuelta adentro del templo. Esta obligación de Co solamente puede ser y debe ser suspendida en un batuque si está lloviendo a cántaros. Si está lloviendo, no podemos salir. Personas prontas de cabeza no van a salir a despachar. Orillas, menos. No porque la orilla se vaya a despachar con el agua de la lluvia, sino porque le estaría cayendo arriba de su cabeza agua de lluvia, y Esquicila corta las obligaciones. Entonces no vamos a someter a un orilla que vaya abajo del aguacero porque está la persona y está su orí al descubierto. Salvo ahí, siempre se tiene que despachar, y cuando no hay balanza, o sea, cuando no hay un batuque sin un toque, también a la terminación de... Se entiende que la obligación de balanza y la obligación de ofá solamente es cuando hay un batuque con 4 pies en Cuarto Santo, ¿sí? La obligación de Co en todos los toques, al finalizar las rezas de Yapaná, deben salir los eco con las cuartinias. Bien, cantamos para Obá, comenzamos a cantar para los orillas de agua. Cuando se está promediando, esto es elástico porque depende de cómo organiza el batuque el jefe de la casa, pero durante el adurá de Yemanjá se interrumpe nuevamente la celebración porque se van a presentar las facas y los bucios de aquellos que hayan ganado la obligación.
¿sí? Yo he visto bestialidades por YouTube. Cualquier cosa he visto hacer. Desde que le van entregando uno por uno. No, no es así, señores. Hay una reza específica de Ogún, que si el jefe de la casa es hijo de Ogún, puede pullar la reza suya en reemplazo de la reza de fundamento, para que el padrino, el que apadrina esos obé para ese religioso, tiene que llevarlo a presentar el obé en todos los lugares donde tiene que presentarlo y presentarlo a todos los orillás que están en tierra para que abençúen esa obligación de obé. Yo he visto 18 hijos sentados así y la May de Santo ¡ay! Le besa, le pone la guía y le encaja la bandeja y la otra y después no sé qué hacen. No, no es así. Hay 20 personas que reciben a Yerobé, hay que hacer lo mismo con cada una de ellas y cada una de ellas tiene su tiempo en el ritual. No pueden salir todos juntos a presentar las bandejas con los obé. Así hacemos más rápido y empezamos y terminamos ya con el batú, que estamos todos cansados. No existe eso. Y después de presentación de los OB, con reza de Oromilaya, se tienen que entregar los Ayé de Merindilogún, los Ayé Difá, y el padrino también tiene que ir, acompañar a quien apadrina a cumplimentar en todos los lugares donde tiene que cumplimentar y finalizar la entrega de los ayes. ¿Sí? Esto se realiza generalmente o del tránsito de las rezas de Oyún para Yemanjá, antes de empezar Yemanjá, o cuando ya se está cantando para Yemanjá, se interrumpe en un momento y se hace el ritual. En otro momento puede existir, yo no tengo conocimiento, pero si otra persona lo hace, en este lapso del ya final del batuque está bien. Otros me dirán, no, cuando termina Yemanjá y antes de empezar Oyalá se hace. Listo, no, eso está bien, digamos, está dentro de la secuencia. ¿Ok? Llegamos a la Ye de Oyalá, se puyan las rezas. En el 99% de las rezas que están grabadas, empezando por Antonio Carlos Igbaé, Antonio Carlos de Changó Igbaé, y terminando por el último de los que están tocando y están grabando rezas, yo les voy diciendo que hay errores que la verdad le costarían la vida si esto lo hicieran 30 años para atrás. Oyalá tiene pasajes y los pasajes están en orden. Primero se empieza a tirar todas las rezas de Oyalá joven y luego se comienza con las rezas de Oyalá viejo. Y cuando comienzan las rezas de Oyalá viejo, se extiende el alá y entonces pasa todo el povo, los orillas que están en tierra, los hijos de esa casa, las personas invitadas, e inclusive puede pasar gente del povo si el Pai de Santo de la casa o la May de Santo de la casa lo autoriza, por debajo del alá de misericordia del Pai Oyalá. Hay una reza específica para enrollar el alá del Pai Oyalá, llevarlo a Cuarto Santo y ya comienza la terminación del batuque con unas rezas más, y después de esas rezas, si antes se acostumbraba mucho, ahora olvidémonos de los jefes, si quieren comprarse algo, se lo compren, pero que los hijos vayan a hacerle presentes al jefe que les hizo obligación. Pero si es un ladrón, me cobró cualquier cantidad de plata, mira, encima le voy a tener que hacer un regalo. Antes no. Yo toda mi vida a mi jefe, en mis obligaciones, en todas, hasta en las de renovación de ayer, siempre le hice un presente. Porque no hay ningún ayer que pueda pagar lo que mi jefe me dio a mí. Y a mis hijos los educo igual. Aunque no les pido regalos, ni se los insinúo, pero saben cómo es la doctrina. Porque hay una reza para entregar regalos en Oyalá.
Y es tan poco frecuente ver que se le homenajea al religioso que acaba de dar toda esa fiesta y acaba de cerrar toda esa obligación para los hijos de la casa y para todos los que vinieron a llevarse una cuota de la Y de esa obligación, que existe una reza específica que se tira para que los que vinieron, los que van a darle presentes al jefe, se los den. Y también hay una forma de presentar esos presentes en la puerta, en Cuarto Santo, al tamborero, porque todo es un ritual. Se ha degradado tanto, se ha inventado tanto, se ha tergiversado tanto, consecuencia de no conocer ni siquiera lo mínimo, que aquellas cosas que forman y constituyen parte de una riqueza ritual, que es todo el batuque, se limita a que llegue a Shango, se ocupen todos y ahí terminó la joda. La verdad, da lástima ver lo que es el batuque hoy, a lo que era el batuque antes y lo que es el batuque cuando uno va a la casa de un pai de santo o de una mai de santo de tradición. Sí, nada que ver, nada que ver. Lamentablemente, por suerte, como no se pueden hacer grabaciones, solamente tenemos algunas grabaciones de los que les encanta tener grabaciones del comienzo del batuque, porque tal como nos llegan los orillas, así sacamos y vemos cómo danzan y todo. Yo personalmente no me opongo a las fotos, inclusive a las fotos durante la roda de las primeras rezas, para tenerlas de recuerdo en la casa, pero no para subirlas a Facebook. Y mucho menos para subir las grabaciones del arranque del batuque en YouTube. Me parece de una bajeza y de una vulgaridad impresionante. O sea, creo que el pai de santo, la mai de santo, que sube a YouTube sus batuques, a mí me deja la duda si no tiene los talones todo lleno de tierra y con costras. Porque es la misma vulgaridad. Es la misma vulgaridad. Es la vulgaridad de las patas sucias. ¿Sí? Yo me pongo frenético cuando veo ese tipo de idioteces subidas como si alguien necesitara saber que la casa de Pai Tiago, de May Inés, de Pai Roberto, de May Lucrecia, se hizo un batuque y había 18 hijos de obligación o medio hijo de obligación o ningún hijo de obligación porque se hizo un batuque de celebración. A los únicos que les tiene que interesar fueron los que fueron a recibir ayer a ese batuque. Y la gilada que se invente sus propios batuques o haga merecimiento para que lo invite ese país de santo en la próxima a que participe de la celebración. No, no comparto tantas cosas de las que están pasando que la verdad a veces me da miedo lo que está sucediendo. Porque sobre todo se degrada esto. Yo hablé 1 hora y media del batuque con sus obligaciones adentro del batuque. Muchos ni siquiera saben que la balanza es una obligación, que el ofá es una obligación, que el eco es una obligación, que la misericordia de la Alá de Uyalá es una obligación, que la mesa de prontos es una obligación dentro de una fiesta. Y muchísimo menos que tengan esta extensión y esta complejidad del ritual. Salvemos el batuque, es lo único que les digo a aquellos que tienen la religión de corazón y saben que lo que acabo de decir es parte de la tradición y no la podemos perder. ¿Sí? Yo me responsabilizo de no perder yo la raíz de mi fundamento y de trasladársela a mis hijos para que tengan una generación más, como si fuera un eslabón más de esta cadena del linaje al que pertenezco. Y ellos van a ser educados con la tradición de que a sus hijos también les inculquen lo mismo, porque así vino pasando durante muchísimos siglos y por eso llegan estas cosas inalterables hasta nuestro presente. Pero hoy se ve tanta burrada, tanta falta de preparación, tanta falta de doctrina, cuando uno no tiene doctrina no puede justificar las cosas, ¿eh?
Entonces termina vulgarizando las cosas o las omite. Bueno, hasta acá, 1 hora y media, me van a perdonar el tiempo, que los tuve entretenidos con este video. Les dejo un beso y un abrazo a todos, espero que les sea provechoso el video este. No tengo muy en claro qué voy a tocar en el próximo videíto, pero lo voy a tratar de hacer más cercano porque me llevó mucho tiempo, estuve con mucho trabajo y la verdad nunca tenía tiempo para sentarme y decir a ver de qué tema voy a hablar ahora. Pues vino un miembro del canal, un suscriptor del canal que me dijo, ay, hable de la balanza y de la historia de la balanza de Django. Bueno, ya la conté y aproveché y ya le di orden a esto porque no era para que después cada una de las fases del batuque, de la fiesta de batuque, las tuviéramos en videos por separado. Comprimí todo, hice un video de 1 hora y media y salió pipicucu. Bueno, les mando un beso grande y hasta la próxima.